continuar esta serie que hemos estado llevando a cabo, desarrollando a través de ya un año y meses, que es la carta a los Efesios, donde Pablo nos ha estado hablando, enseñando tocante la unidad de la iglesia y ahora la santidad en la iglesia. Y estamos en la etapa de santidad. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Porque, hermanos, créanme, lo que Dios quiere nuestra perfección. Amén. A ver, ¿lo captó, hermanos? Dios quiere nuestra perfección. Él quiere que nosotros seamos perfectos. Y la Biblia habla de hombres perfectos. ¿Se acuerda de Job? Job era un hombre perfecto delante de la presencia de Dios. Por eso nos da instrucción de cómo llegar a esa vida que Dios demanda de nosotros. Y para mucha gente podría pensar que es imposible ser perfecto, pero la Biblia nos dice que sí podemos perfeccionar nuestra vida en Cristo. Ahora, la perfección total será ¿cuándo, hermanos? Dice la Biblia que nuestra perfección total será en el día de Jesucristo. En ese día seremos perfectos. En ese día entenderemos todo lo que no entendemos ahorita. Pero mientras estamos escalando o mejorando cada vez más y más nuestra vida en Cristo. Por eso Pablo dice aquí en Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, entiéndese, cristianos, hijos de Dios, nacidos de Dios, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, ni como sabios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿son qué, hermanos? Si eran malos en ese tiempo, imagínate ahora. Wow. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Queremos entenderla, Señor. Queremos entender tu mensaje en esta tarde, Señor. Y no solamente oírlo y ser olvidadizos, Señor, que olvidarnos,
sino queremos oír y obedecer. Poner en práctica lo que vamos a escuchar en esta tarde, mi Dios. Porque entonces sí edificaremos en la roca. Porque sé que seremos probados, Señor. Porque así ha sido siempre. Así como fue Israel probado y se descalificó. La primera, segunda y tercera generación de israelitas, Señor, no obedecieron a tu palabra. Solamente hubo unos cuantos, Señor, que creyeron. Así la iglesia, mi Dios, en este tiempo. Así la iglesia. Y nosotros necesitamos, Señor, que cuando seamos probados, estar firmes. Por eso nos has dado tu palabra, mi Dios. Y yo te ruego que en esta tarde lo que aprendamos lo pongamos por obra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. No sé cuántos de ustedes alcanzaron a ver el letrero de afuera antes que pusiéramos el de casa de oración. ¿Habrá alguien que leyó ese letrero? Me da gusto, porque causa una gran decepción, mis hermanos. ¿Nadie lo leyó? Did you guys read it? ¿Sí? Yo siento el celo de Dios, hermanos, de verdad. Y cuando vemos eso, por ejemplo, allí dice, probablemente, o sea, no lo quiero examinar porque quiero aclarar algo en esta tarde, hermanos. Porque hemos estado hablando de la santidad y hemos estado hablando de los principios que Dios ha dejado en su palabra. Y al leer yo ese sign en esta mañana o a mediodía que llegamos, dice ahí Christian, lesbian, gay, bisexual, transgender, activist. En otras palabras o traducción, quiero hacerlo bien. Cristianos, lesbianas, homosexuales, gays, transexuales y bisexuales, activistas. Ahora, ¿habrá alguien que pueda decir soy cristiano y practico eso? Bueno, el celo de Dios, de verdad. No es personal en cuestión de que yo tenga algo en contra de estas personas. Pero sí en contra, hermanos, de gente que se dice ser cristiana y practica tales cosas. Lo acabamos de leer. La inmoralidad, eso es lo que la palabra es fornicación. No es simplemente que una persona que no es casada tiene relación sexual con alguien. No, estamos hablando de lo que es la palabra griega porneo, que quiere decir inmoralidad sexual. Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso, hermanos, no lo representamos la iglesia Casa de Oración Glendale, hermano, en absoluto. Quiero que usted entienda eso. Por si alguien lo vio y le dice, ¿y tú te congregas en esa iglesia que practica eso? No, mis hermanos. Yo desde hoy, hermanos, le voy a pedir a usted, y yo me uno con usted y usted únese conmigo, de pedirle a Dios nuestra propia casa, hermanos. ¿Sí me entendió? Porque mi corazón no lo tolera, hermanos. Yo puedo tolerar al pecador porque la Biblia nos habla, pero no el pecado, hermanos. Y menos una iglesia que se llama ser cristiana y no lo es. No lo es, hermanos. Ahora, si hay una persona homosexual aquí, les amamos. Lesbiana, transgénero, bisexual. Pero usted necesita cambiar a través del Espíritu de Dios y su palabra. Porque si realmente practica eso, dice la Biblia que usted no heredará el reino de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Y no le podemos poner, hermanos, un dedo gordo al asunto, como tapar esta. Ve, ya la topé yo. Ya tapé el de la luz esa. ¿Verdad que no la tapé? Pienso que la tapé nomás. Y no es así. Yo sé que probablemente alguien aquí, humanista, liberal, piensa que estoy mal. Pero lo que usted piense de mí, en mis palabras, hermanos, probablemente me equivoque. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, no me equivoco, porque lo hemos leído muchas veces. Yo le quiero decir que esa no es la postura de casa de oración, hermanos. Ni aquí en Glendale, ni ninguna casa de oración en lo que concierne nuestra cobertura. ¿Ok, hermanos?
Y eso me perturbó bastante. Decir que llevar el título cristiano, porque en el momento que nos ponemos cristianos significa que yo estoy, ¿qué, hermanos? Aquí dice, soy imitador, ¿de quién? De Dios. Dice aquí, como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos... Si yo digo que soy cristiano, significa que yo soy como Cristo. Me parezco a Cristo, vivo la vida de Cristo, creo lo que Cristo creyó. Hablando humanamente, sigo sus pisadas. Y mis hermanos, Cristo no era gay. Cristo no estaba a favor de ellos, para nada. Escribió la Biblia desde el antiguo, hermanos. Él destruyó a 2 naciones que registra la Biblia. Perdón, 2 ciudades. ¿Se recuerda la ciudad? Las 2. Una se llama Sodoma y la otra. ¿Usted cree que si él viera el Cristo liberal, el Cristo open-minded? Hermanos, por la gracia de Dios no se destruyen los países hoy, o las ciudades. Y yo digo, ¿y la iglesia? ¿En la iglesia, hermanos? Casa de oración, oh, mis hermanos. Quiero que quede muy claro eso en esta tarde. Amén, hermanos. Y ya le va a entrar curiosidad para ver ese sign. No, mírelo si quiere, hermano. Mírelo. Mírelo. ¿Hasta dónde ha llegado la iglesia? Muy bien. Vamos a estudiar estos últimos versículos, hermanos. Y ahora sí vamos a terminar esta parte de este versículo 17. Vaya conmigo al 17. Por tanto, dice aquí Pablo, no seáis insensatos, sino que, hermanos, fíjate, entendidos de cuál sea la voluntad de quién. Nosotros tenemos que ver por la voluntad de Dios. La semana pasada terminamos el versículo 15-16 y quiero que usted entienda esto, hermanos, que los que andamos de una manera con sabiduría, porque el objetivo principal del cristiano es ser sabio en todo lo que hacemos, sea la vida en Cristo como la vida secular. Porque tenemos un mundo donde estamos y somos copartícipes del siglo. Pero Pablo nos enseña que no debemos de amoldarnos al siglo o a este mundo. Pero vivimos en el mundo, amén. Juan dice, no somos del mundo, mas vivimos en este mundo. Jesús le dice al Padre, no los quites, sino que guárdalos. O sea, no los quites del mundo, sino guárdalos para que se mantengan fiel en la palabra de Dios. Y aprendimos que nosotros no debemos de andar como necios, sino como sabios. Recuerde, hermano, esto, y quiero que lo tenga muy, muy claro, que Satanás anda alrededor como león. ¿Cómo qué? ¿Y qué está haciendo él? Está rugiendo. ¿Ya lo escuchó? A ver, hermano, ¿lo escuchó? Yo lo escuché con ese sign ahí enfrente. Porque cualquiera que llegó con esa tendencia dice, wow, qué bonita iglesia. Y el diablo rugió. Pero el que no para mí, yo cuando lo escuché rugir, yo dije en mi mente, ¿no? Así mis palabras, aguas. Ahí anda el diablo, Satanás, con sus artimañas, para confundir a la iglesia, para confundir a su pueblo, para confundir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que eso es muy normal ya dentro de la sociedad o en donde ellos van a la escuela. Uno debe de ser tolerante a todo eso. Yo trabajé en el sistema por 20 años de escuela y tienes que ser tolerante. Ya la gente se mira igual. Y eso le están enseñando a nuestros hijos.
Me temo, hermanos, que algunos no hemos hecho el esfuerzo para decirle a nuestros hijos que eso no es normal. Que esto va a afectar en sí la sociedad y afecta, hermanos, la iglesia. Pero ahorita viene tu hijo y mira eso y dice: papá, ¿qué pasó? Pues no, que es malo esto, y aquí dice Christian. Ay, hermanos, si supiera cómo me duele, hermano. No sé si a usted le duele, pero a mí cómo me duele. Porque parece que somos contraproducentes ya. Como que nos regresamos 20 años para atrás otra vez. Ver ese tipo de letrero y le ponen la palabra Christian o cristiano. La Biblia nos enseña que nada de cristiano tiene eso, para nada. Debían de puesto diabólico, satánico, porque ese es el título que se le da. Porque eso es lo que el diablo está haciendo, hermanos. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, la iglesia tenemos que tener cuidado. Debemos orar, debemos de velar para poder seguir adelante, hermanos. Y podría usar la palabra sobrevivir estos ataques del diablo para la iglesia. En estos tiempos malos en que vivimos, hermanos, es muy difícil. Me duele, hermanos. No sé si el espíritu me contriste, ¿no? El espíritu me hace sentir como que me siento débil. Yo no sé, hermanos. Como no han recibido usted una mala noticia y como que se siente débil. Si le han dicho: mira, siéntate porque te voy a decir esto. ¿Por qué crees que le dicen siéntate porque te voy a decir esto? Porque esta noticia te va a debilitar físicamente. Físicamente te va a traer un desequilibrio emocional y te va a sentar. Oye, qué feo, y vas a empezar a temblar. Sí me siento, hermanos, físicamente. Porque creo, hermanos, de verdad lo que la Biblia dice. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque ustedes son ovejas de este redil. Y a mí, le hagan algo a usted, hermano, hablando espiritualmente, lo confunden o lo quieran confundir o lo quieran maltratar o quieran hablar mal de usted. Como pastor de este redil, hermanos, yo lo tomo muy personal. Hay cuenta que están hablando de mi hijo, de mi hija, de mis papás, de mis hermanos, de mis hermanas. Aunque sea la verdad, aunque pudiera ser una verdad, como cuando nos dicen una verdad a nuestros hijos, ¿verdad que no nos gusta? No nos gusta, hermanos. Sentimos feo, pero dices tú: oye, está diciendo la verdad, pero no me gusta. No. Hermanos, aunque la Biblia nos enseña que dentro de la iglesia se van a infiltrar lobos rapaces, le decía a unos hermanos ayer platicando con ellos, nosotros tenemos que estar, bueno, ya no una escopeta de 12 gauge, sino con una AK-47, ¿no? Para estos lobos rapaces, porque no vas a hablar con el lobo y le vas a decir al lobo: hermano lobo, señor lobo, por favor no moleste a mi hermano. ¿Verdad que no? O sea, lo haría un pastor en sus ovejas o normalmente. ¿Qué da, hermano? Le da un tiro en la pura cabeza y le vuela la cabeza para que yo no ande molestando a ese lobo rapaz. Ahora, no malinterprete: el pastor ya va a traer su AK-47. No. Pero sí, no se tolera, hermanos, ese espíritu dentro de la iglesia. Y yo miro algo así y eso me perturba mucho. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser gente sabia, hermanos. Tenemos que atender al consejo de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra tocante a mi situación, a la situación que estamos viviendo? ¿Qué dice Dios en su palabra? Dice el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El seguir este consejo, mis hermanos, nos ahorrará muchos dolores de cabeza y nos ayudará a no ir al castigo eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. No obedecer a la palabra de Dios cada vez que Dios nos habla, porque le está hablando a la iglesia.
Este era nuestro estilo de vida antes. Ahora en Cristo somos luz. Ya no estamos en tinieblas. Nuestro estilo de vida pagano antes de Cristo, hermanos, ya no debe de existir en nuestras vidas. No debemos de operar ni funcionar en ese tipo de vida. Nosotros debemos de imitar a Cristo, imitar a Dios. Por eso Pablo hace un énfasis a la iglesia. Pero si la iglesia o algunos de aquí quieren continuar viviendo este estilo de vida que tiene que ver con las tinieblas, la evidencia, hermanos, es que no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, hermanos, significa que estás todavía muerto en tus delitos y pecados. Simplemente eres un religioso que viene a la iglesia. Es una persona que se presenta a cada reunión, viene, levanta sus manos, adora, da a la obra de Dios, coparticipa, pero si sigue practicando esto, hermano, la Biblia dice que no has nacido de Dios. Y los que practican tales cosas, ¿qué va a suceder con ellos? No heredarán el reino de Dios. Pablo lo dice de esta manera aquí también en esta carta. No tienes parte en el reino de Cristo, no tienes parte con Dios, con Cristo, ¿no? Porque estás practicando lo que Dios aborrece, el pecado. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, llegar a ser gente entendida para entender realmente la voluntad de Dios? Yo le hago la pregunta en esta tarde, hermano. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿O quiere hacer su voluntad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Me levanté esta mañana para hacer mi voluntad o la voluntad de Dios? Esa debe ser nuestra pregunta. Yo en esta mañana me levanté para hacer mi voluntad o la voluntad de Dios. Porque el que no es cristiano hace ¿qué? Su voluntad, sus planes. Pero el que es nacido de Dios tiene que tener la misma mente de Cristo. ¿Cuál es? Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. O en otras partes dice, la voluntad de mi Padre. Y esa debe de ser nuestra reacción, hermanos, en cualquier asunto. ¿Por qué no lo haces? Porque no es la voluntad de mi Dios, no es la voluntad de mi Padre. Porque yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos llegar a hacer esto, hermanos? ¿Cómo podemos llegar a entender esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Número 1, si usted quiere apuntar ahí. Nosotros tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios, hermano? Hermana, tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios. Y tienes que estudiar la palabra de Dios, no nomás leerla como un libro, sino estudiarla, entender, porque ahí está todo. En este libro, hermanos, está toda la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Todo lo que Dios demanda, todo lo que Dios quiere que tú hagas está en este libro. Pero hemos dejado de leerlo, hemos dejado de leer su palabra. Y por eso cuando vienen cosas así, somos muy frágiles a caer y decir, wow, qué suave. Entonces voy a invitar a mi amiguito porque aquí no hay problema. O mi amiguita. No, mis hermanos. Miren lo que dice el Salmo 119. Salmo 119. No se preocupe, no lo vamos a leer todo. Pero sería bueno hacer un día una serie en este salmo porque es muy interesante. Salmo 119 y el versículo 97. Mire lo que dice el 97 en adelante. ¿Lo tienen? Salmo 119, versículo 97. Dice, oh, cuánto amo tu ley. Esa es una exclamación. O sea, prácticamente está gritando. O sea, el salmista está tan emocionado de la ley de Dios, su palabra, que dice,
todo el día es ella mi ¿qué? Meditación. Wow, todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Qué hace la palabra, hermanos? Y entiéndese ahí cuando dice ley, es la palabra de Dios. Es el momento que es lo que tenían en ese momento ellos, era la ley. Nosotros ya tenemos el canon bíblico completo, 66 libros. Pero ellos solamente tenían la ley de Dios. Pero dice el salmista que esta ley, él meditaba, él amaba su ley y meditaba en su ley siempre. Y esta ley, su palabra, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están ¿qué? Conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi ¿qué? Meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En otras palabras, lo han hecho más sabios que los ancianos. ¿Verdad que entre más grandes de edad, más sabios debemos de ser, hermanos? ¿Sí o no? ¿Se mira eso en esta década, en este tiempo? Qué triste, hermanos. Pero entre más viejos, más sabios debemos de ser. Pero pareciese que es al revés ahora más jóvenes, más sabios. Pero dice aquí que la palabra de Dios, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuál dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, oiga bien esto, he aborrecido todo camino de ¿qué, hermanos? El sign. ¿Sí entendió la palabra he aborrecido? ¿Sí entiende la palabra de aborrecer? Así estoy yo con ese sign, mis hermanos. He aborrecido todo camino de ¿qué, hermanos? Porque esa es una mentira. No hay tal cristiano. No hay, hermanos. No hay. Porque el enfoque ahí es gente que practica ese pecado. Yo puedo entender que puede haber gente que tiene esa lucha en la carne, fornicación. Yo lo puedo entender, pero la lucha ahí está. Como el adúltero. Seguro estoy que hay gente que ha luchado porque lo practicaba antes de Cristo, el adulterio. Pero ahora en Cristo se refrena sus debilidades, se las refrena en el espíritu y vence como el borracho. Y todo eso que dice ahí Gálatas capítulo 5, la obra de la carne, que hemos estado estudiando el jueves, porque nunca dijo la Biblia que se te va a quitar eso, pero va a ser una lucha constante y tú la vas a ir perfeccionando en Cristo. Pero cuando ya hay un sign de esos que dice it's okay, hermanos, wow, es lo que dice aquí. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Pero ¿cómo sabía el salmista esto, hermanos? Por la palabra. Por la palabra. Por eso, si no leemos la palabra, hermanos, pasan cosas así y dices tú, uy, qué suave. Pero aquí no dejaremos de predicar la palabra e ir en contra de eso, hermanos. Y termina el versículo 105 diciendo esto el salmista: lámpara es a mis pies ¿qué? En ese tiempo muchos usaban ciertos mecanismos de lámpara en sus pies para caminar, como nosotros ahora usaríamos un flashlight. ¿Cómo se dice flashlight? Una lámpara, ¿no? Pues sí, con batería, ¿no? Para ellos, en cuanto se oscurecía, encendían la lámpara y se miraba el camino por donde van caminando, valga la redundancia, ¿no? Pero ahí está.
Y dice aquí, lámpara es a mis pies que. ¿Quieres saber dónde vas, hermanos? ¿Quieres saber el camino por el cual vas? Necesitas abrir la Biblia y leerla. Tu situación matrimonial, abre la Biblia y léalo. Todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Tu situación con los hijos, abre la Biblia y lee qué tiene que ver con los hijos. Tu situación económica, abre la Biblia y léelo. Tu situación física, abre la Biblia y léelo. Todo en la vida está en la palabra para ver dónde estás. Pero hemos cerrado el libro y por eso andamos en oscuridad y tropezando, hermano, cada rato. O sea, yo entiendo. David tropezó, hermanos. ¿Cuántas veces? Y cosas, hermanos. En un día él, bueno, en una de sus caídas, no fue en un día, pero sí, él cometió adulterio y a los siguientes días mandó a asesinar a un hombre. Yo no sé si usted has hecho eso, has cometido adulterio y el siguiente día vas y a los siguientes días vas y mandas a que lo maten o la maten. Yo creo que nadie aquí no. Él sí. Y otras cosas que hizo que Jehová tuvo que tratar con él. Lámpara es a mis pies tu palabra, hermanos. Dice así, tu palabra, Dios, y lumbrera a mi camino. Este salmo, hermano, nos dice claramente cómo vive una persona entendida. Se mantiene en su palabra, leyéndola ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo lees la palabra de Dios? Claro, siempre que tú tengas y busques el tiempo. Hablábamos hace rato con Mauricio, tocante a la existencia de la reunión, y hablábamos y él decía, ¿qué no es el domingo el día del Señor? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, cuando hablamos del cristiano, que si ustedes bueno, no sé cómo sería en sus países nativos, pero aquí en Estados Unidos, aproximadamente 50 a 60 años, aquí todo estaba cerrado en domingo, hermanos. Como era un país cristiano, el domingo no se trabajaba porque era el día del Señor, así lo declara. Aún las cartas de que se escribían, que tenía que ver con el día del Señor, decía, in our Lord's Day, el día del Señor, y todos entendían que era un domingo, el día del Señor. Y la mayoría de los establecimientos estaban cerrados. A todo mundo, casi a todos les daban el día de descanso, el domingo. Y la idea era esta, ir a la casa de Dios y pasar un tiempo de calidad con la familia. En muchas iglesias, algunas todavía el día de hoy, tienen sus reuniones en la mañana y tienen otra en la tarde. Porque el domingo es el día del Señor. Y hablábamos de eso. ¿Qué pasó ahí? Regresamos a lo mismo, el sistema del mundo. El sistema del mundo se infiltró en la iglesia y se cambió todo. Para mucha gente hoy es muy fácil, hermanos, agarrarse el día e irse a otro lugar y no venir a la casa de Dios. Es muy fácil, ¿no? Como que no hay un sentimiento. Pero dígales que fallen un día del trabajo, van a decir, ¿sabes qué? Déjame pensarla porque no sé, a ver, me va a salir corto el cheque. A ver, déjame pensarla. Mientras tengamos oportunidad, hermanos, tenemos que buscar a Dios en su palabra. ¿Cómo podemos llegar a ser entendidos también, hermanos? Creciendo en el conocimiento de Cristo. Tú y yo tenemos que tener eso como objetivo principal. Yo quiero pensar como Cristo pensó aquí en la tierra. Quiero que todos mis movimientos, todos mis anhelos, toda mi obra sea secular como en Cristo, en la iglesia, mi vida cristiana o mi vida secular, porque tenemos vida secular, vamos a trabajar, tratamos con asuntos de la gente no cristiana, pero quiero que todo eso, serlo como Cristo lo haría y lo hizo.
Tenemos la evidencia, hermanos, cómo Cristo trató cada asunto en la vida, cómo Él se relacionó con la gente, con los religiosos del tiempo, con la gente necesitada y aún con la gente gentil, aún los que no eran parte de la promesa. A los que le dijo a esa mujer, no es digno que le dé la comida o el pan a los que, se oye muy, muy grosero de parte de Jesús, ¿no? A los perros. Pero gran fe de esta mujer dice, sí, mi Señor, tienes razón, pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. No, lo hubieran dicho a uno, ¿a poco a esa iglesia vas? Y se ofende uno porque Dios habla de esa manera muchas veces. Esta mujer no, dice, Señor, yo sé de eso, pero también los perros, yo también puedo comer de las migajas que caen de la mesa. Grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Un cristiano, hermanos, usted y yo, que no se preocupa por aprender más de la palabra de Dios, está calificado como un insensato. I am sorry. Discúlpeme que diga eso. Hay iglesias que creen que la palabra ¿qué? A ver, hermano, ¿la palabra qué? ¿A poco no sabe? ¿La palabra mata? Muchos creen, no, pues no. Esto de la palabra, de explicar el texto, no, eso mata. Mejor el Espíritu vivifica, y creen que por el movimiento del Espíritu, que nosotros creemos en el mover del Espíritu, pero ordenadamente. Yo creo en la palabra profética. Yo estoy en este lugar por una palabra profética que Dios le dio a mi hija. O sea, yo lo creo todo eso, pero todo en el orden de Dios. Pero no abrir la Biblia y no explicar el texto, hermanos, eso es lo que el diablo quiere. Entonces, un cristiano que no se preocupa, un ministerio, un pastor, un maestro que no se preocupa más de la palabra de Dios, está calificado como un insensato. Una iglesia que no predica la palabra de Dios, que no abre la Biblia, explica el texto, es una iglesia, hermanos, insensata. Y podemos ir desde la iglesia hasta el individuo. Esta es la palabra insensato, hermanos. Esto es lo que significa. Y se va a ir duro, perdóneme, pero así es el texto. Así lo explica la traducción. Insensato es esto: un ignorante. Ay, qué feo se vio, ¿verdad? Me está llamando a mí ignorante. No, yo no le llamé a usted. Si usted es insensato, no le dije a usted. Se lo dije al insensato. Es un ignorante, incrédulo, sin sentido, descuidado, sin razonamiento. Ahí viene otra palabra, tonto, sin inteligencia, no sabe cómo actuar. ¿Conoces a alguien así? Ese es un insensato, hermanos. Entonces, un pastor, un ministro, un maestro, una iglesia insensata significa que es una iglesia ignorante, una iglesia incrédula, una iglesia sin sentido, una iglesia descuidada, sin razonamiento, una iglesia tonta, una iglesia sin inteligencia, una iglesia que no sabe cómo actuar. Y ese sign escribe una iglesia de esas, hermanos. Por eso le vuelvo a repetir en esta tarde: oremos que Dios abra una puerta para nuestro propio edificio. ¿Cree que Dios nos los puede dar, hermanos? Oh, of course. ¿Cuál es el problema para Dios si es el dueño de todo? Pero vamos a orar, hermanos. O sea, rogar de esa manera: Señor, suple, te lo rogamos. Porque yo no quiero que ninguno de nosotros, nuestros hijos, sean dañados por ese tipo de propaganda diabólica. Si usted, hermano, se comporta de esta manera, o nosotros nos comportamos de esta manera, oiga bien, y usted dígame, a ver, ¿qué le pasaría? Si nosotros nos comportáramos de esta manera en nuestro trabajo secular, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría, Josh?
Llegas a tu trabajo y eres ignorante de lo que está pasando, los códigos, porque trabajas en la construcción. Eres incrédulo. I don't think nothing's going to happen to me. No tiene sentido lo que está pasando. Eres bien descuidado, no tienes razonamiento, eres tonto, sin inteligencia, no sabes actuar en tu trabajo. ¿Qué te iba a pasar? You're fired. Así. ¿Sí o no, hermanos? O habrá usted como empresario, bueno, no sé si, yo sé que hay unos cuantos que tienen su propia negocio aquí, pero usted, como probablemente haya supervisores aquí. Víctor, tú eres supervisor, ¿verdad? ¿Tú tendrías a alguien así en tu cuadrilla? ¿Por qué? Porque para empezar, te va a causar un dineral en las demandas, porque no se está apegando a la regla, a los estatutos, al reglamento. Está haciendo lo que quiere, porque no tiene ignorante, o sea, es ignorante, es incrédulo, no tiene sentido, es descuidado, no tiene razonamiento, es tonto, sin inteligencia, no sabe cómo actuar. Mis hermanos, nos iban a despedir, y algunos en la primera, a menos que tengas unión. Ya en la unión, pues ahí hay, ya ves, un laberinto de papeles. Pero trabajas con un patrón así, de esos, sin unión ni nada de eso. Get out of here, here's your check. Me vas a costar más dinero de lo que, ¿no? La unión, ya ves, los que están en unión, muy diferente. Bueno, gracias a Dios a la unión, dicen unos, Rogelio. No que él sea así, él es entendido. Right, Nancy? ¿Es entendido, Ok. ¿Quiere ver la palabra entendido? Yo le estoy trayendo esto, hermano, para que usted y yo miremos qué es lo que la Biblia, porque la Biblia es clara en todo, hermanos. Usted sabe que en su trabajo secular no actuaría de la manera como actuamos dentro de la iglesia en veces o en el caminar de Dios. Porque muchas prácticas que hacemos dentro de la iglesia, hermanos, son mundanas y creemos que estamos bien. Pues que el mundo así lo practica, yo también lo vamos a practicar aquí. Esta es la palabra entendido. Es una persona, o significa comprender, actuar piadosamente, sabio, tener un buen conocimiento de las cosas que pertenecen a la salvación. Cuando somos entendidos, mis hermanos, en cuanto a la voluntad de Dios, esto nos ayudará a poder prepararnos para la vida eterna en los cielos con Dios. ¿Por qué? Porque en la eternidad, hermanos, en un cuerpo transformado, diríamos, quiero usar una palabra humana, si ya eres transformado, ¿a cuál es el chiste? ¿Cómo vives una vida si ya eres transformado? En la manera que fuiste transformado. Nosotros seremos transformados en un cuerpo, ¿qué, hermanos? Glorificado, perfecto. Pero ahorita, hermanos, usted y yo reflejamos, o debemos reflejar, cómo será nuestra vida en la eternidad. No me creyeron. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Usted cree eso? Si andamos como... Ahora, ¿hubo una diferencia entre Cristo en su eternidad antes de su humanidad? ¿O en su humanidad, hermanos? ¿Hubo una diferencia de Él cómo vivió la vida? Pero nos deja ejemplo a seguir. Entonces, si Él vivió una vida perfecta, una vida de agradar al Padre, una vida de que Él se demostró por quién era, nunca se puso en contra del gobierno, se puso en contra de la religión que tenía a la iglesia, al pueblo en ese tiempo, todo confundido. Aún le dijo a los religiosos: ustedes han puesto más reglas o leyes que ni ustedes pueden llevar. Él estuvo en contra de la religión. Pero el gobierno, nunca vemos a Jesús con pancartas o levantando una revolución contra el gobierno. A cambio vemos un Jesús que dice: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca. Entonces, cuando nosotros somos entendidos, hermanos,
Esto, hermanos, nos ayuda en cuanto cuando somos entendidos en cuanto a la voluntad de Dios, esto nos ayudará para que nosotros vivamos una vida que agrada a Dios. Y nuestra vida, hermanos, tiene que empezar a reflejar lo que vamos a hacer en Cristo, en el día de Jesucristo. ¿Usted sabe que nosotros dejaremos de predicar la palabra de Dios en el día que seamos transformados? Ya no va a haber la palabra de Dios, hermano. A mí me encanta hablar la palabra de Dios, predicar, enseñar. Es mi delicia. Donde me inviten, sea un estudio bíblico, sea en una casa, donde sea, hay que abrir la palabra. Es algo que está en mí, pero sé que esto es temporal. Pero ¿sí sabes lo que vamos a hacer en el reino, hermanos, por la eternidad? ¿Sí sabe? Lo que hacen los ángeles hasta el día de hoy: adorar, adorar. Y fíjate, cómo tú y yo adoramos refleja mucho lo que vamos a hacer allá en el reino de Dios. ¿Cómo adoraste en esta tarde, mi hermano, mi hermana? En la comunidad de los creyentes, quiero creer que llegaste adorando. Quiero creer que te levantaste adorando. Quiero creer que te vas a ir adorando y te vas a acostar adorando. Entendidos. Cuando nosotros realmente entendemos, hermano, cuando somos entendidos, son personas que comprendemos, actuamos piadosamente, somos gente sabia, tenemos un buen conocimiento de las cosas que pertenecen a la salvación. Nosotros podremos vivir una vida, Señor, una vida en el Señor, de una manera que refleja la vida cristiana. Al momento, mis hermanos, mis hermanas, que Cristo es transformado en nosotros. Pablo le dice a la iglesia que él tenía dolores de parto. A ver, mis hermanas, solamente ustedes saben eso. ¿Cómo duele? Mi hermana Yolanda, ¿cómo duele? Dicen que por ahí sí, parecido a las piedras en los riñones, pero yo he oído hermanas que dicen, eso no es nada. No sé ni quiero saber. I'm serious. Pero Pablo tuvo que usar ese término para que entendiese la iglesia cómo se sentía él como pastor, apóstol, profeta, evangelista de la iglesia, pastor y maestro. Y dice: yo tengo dolores de parto. Así me siento tan adolorido, tanto dolor, y quiero continuar hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. Y cuando yo miro las iglesias como esta carta, Gálatas, Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, digo, wow, qué dolor para Pablo. Porque no sé cómo actuaríamos nosotros si estuviera Pablo predicándonos ahorita, hermanos. Estoy seguro, hermanos, como pasa con los grandes predicadores, porque uno analiza muchas veces. Viene, por ejemplo, me ha tocado porque soy tipo gente que me gusta observar. Viene, por ejemplo, alguno de los pastores de Guadalajara, sin nombrar ninguno, pero como ya me miran a mí en la sopa, viene un pastor de Guadalajara y yo he visto que ninguno se sale al baño. ¿Sí me entienden? Está bien, digo. Tenemos así. Ahora digo yo, si viniera el apóstol Pablo y predicara el evangelio, estoy seguro que no nos fuéramos ni uno. Pero aún dice la iglesia de Corintios, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de Colosia, los Gálatas, pues empezaron bien y terminaron como en sus rollos, en sus manera de pensar. Y Pablo dice: me da dolores de ese tipo,
pero hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y se acuerda que una vez dijo: me temo que he trabajado en vano. Pregunta, y con esto termino, hermanos: ¿cómo nos califica Dios en este instante, hermanos? ¿Cómo te califica Dios a ti y cómo me califica Dios a mí ahorita? Si Dios tuviera que hacer una calificación ahorita, ¿te califica como un insensato o un entendido? ¿Te califica, por ejemplo, como un ignorante? ¿Como un ignorante? ¿Te califica así como un ignorante o te califica con una persona con conocimiento? ¿Te califica como un sabio o como un tonto? O sea, nos califica, ¿verdad? Dije, nos califica. ¿Cómo haría Dios ahorita si hiciera una encuesta? O sea, ¿cómo te califica? Porque Él sabe el corazón. La apariencia es otra cosa, pero Él conoce el corazón. Si Él individualmente, por ejemplo, decimos eso, si Él individualmente estuviera aquí, pero Él está aquí, y no solamente está aquí en este lugar y su presencia, está en tu corazón, y en tu corazón y en mi corazón Él ya está haciendo una evaluación y te está dando un resultado, y solamente tú sabes. Yo sé. Soy imperfecto en lo que podemos tratar con la imperfección, aunque Dios demanda de nosotros madurez, perfección. Pero solamente tú sabes, mi hermano, solamente usted sabe. Yo sé cómo me está calificando Dios, como una persona insensata o una persona entendida. Yo por eso en esta tarde, hermanos, quiero que entienda o que entendamos esto. Solamente tú sabes, mi hermano, mi hermana. La palabra se seguirá predicando, se ha predicado, se está predicando hoy y se seguirá predicando mientras Dios nos dé vida. Y cada hombre y mujer que Dios use para predicar su palabra en casa de oración Glendale, yo no puedo hablar por esta casa, solamente puedo hablar por esta casa. Mientras yo sea el pastor de esta casa, quien predique va a predicar la palabra de Dios, porque ella es la única que te puede dar inteligencia, te puede ser una persona entendida. Y créanmelo, hermano, nuestros problemas se iban a hacer minimizar mucho en toda la área de nuestra vida, secular y espiritual, si somos entendidos en la palabra de Dios. Hagamos ese reto en esta tarde, mis hermanos. ¿Qué tipo de gente soy? ¿Entendida o insensato? Solamente usted sabe. Pero ¿se acuerda lo que dijo Pablo? Hoy es que el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Ya lo entendiste? Por eso yo oraba al Señor antes de la predica, oraba para que pusiéramos por obra lo que íbamos a enseñar. Hoy es el día que tú puedes pedirle a Dios: Señor, he sido insensato, pero ahora quiero ser entendido. Hazla ahora en mi vida. Amén, hermanos. ¿Entendió la palabra? Ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Poner a por obra, hermanos. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar por la palabra de Dios, hermanos. Y ahorita vamos a orar por unas necesidades, ¿ok? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por ella, Señor. Solamente tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes si somos gente insensata, Señor, o gente sabia. Solamente tú sabes, Señor.
Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Tu palabra es la que nos juzga. Tu palabra es la que nos trae, nos confronta, Señor, de nuestro pecado. Es tu palabra. Que no sea yo, Señor, el pastor. No, sea tu palabra, mi Dios. Que traiga en nosotros, Señor, ese efecto de transformación. Ayúdanos, Padre, ahora a poner por obra lo que hemos aprendido en esta tarde. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Antes, hermanos, mire, yo quiero hacer una petición. Hemos tenido mucha prueba a la iglesia como familia, y este es un ruego a la familia de Casa de Oración Glendale. Y como ustedes saben, la familia Gómez, que es Néstor y Aileen, ellos